Muy buenas a todos. Voy a desmontar un par de motores de arranque del motor de combustión del vehículo y bueno, voy a hacer hasta 25 comprobaciones en las distintas piezas del motor de arranque, sin incluir lo que es el relé o el contactor, que esto ya lo hemos visto en otro vídeo. Os dejo en la descripción de este un enlace. Bueno, no solo voy a desmontar este, voy a desmontar dos, porque este es de imanes permanentes y también queremos hacer comprobaciones sobre las bobinas inductoras. El caso es que sobre los elementos que componen el motor de arranque vamos a hacer 25 comprobaciones posibles. No sé si me he dejado alguna, pero en cualquier caso son las que tenéis que hacer en la práctica que vamos a hacer en el laboratorio de electricidad. Comenzamos. La primera comprobación que tenemos que hacer sobre la tapa portaescobillas del motor de arranque es medir el aislamiento de las escobillas de positivo a chasis, a masa. Bueno, el aislamiento se mide configurando el polímetro a resistencia máxima escala, en este caso 20 millones de ohmios, y pinchando entre la escobilla positiva y el chasis. ¿Cuál es la escobilla positiva? Pues lo podemos identificar fácilmente porque está aislada con un plástico o una baquelita, mientras que la negativa no hay aislamiento. En este caso lleva dos escobillas, una positiva y otra negativa. Lo vamos pinchando sobre la misma escobilla y el chasis, comprobar que no está pinchando en lugar oxidado y debe marcar un 1 a la izquierda, ¿vale? O el portaescobillas. Una de las comprobaciones que hay que hacer en la tapa portaescobillas es comprobar la presión con que los muelles o los flejes metálicos empujan a la escobilla contra el colector de gas. ¿Vale? Para ello utilizaremos un dinamómetro, tiraremos de, en este caso, el resorte y mediremos esa fuerza a la cual se despega. Ahí la tenemos, aproximadamente 2 kilos. Una medida habitual está comprendida entre 1 kilo y 1,4. Os dejo más información en el enlace para ver una tabla con estas características en las escobillas. La siguiente comprobación que debemos de realizar en la tapa portaescobillas del motor de arranque es comprobar el deslizamiento de los carbones o las escobillas en su alojamiento, ¿vale? Este deslizamiento pues muchas veces se ve dificultado por la obstrucción, por la penetración de las partículas de carbón. Bueno, aquí esto está perfectamente limpio, se le hemos puesto escobillas nuevas o carbones nuevos y el deslizamiento es correcto, es perfecto. En caso contrario, pues hay que extraer la escobilla de su asiento y limpiar con alcohol. Posteriormente secamos con aire seco. No utilizar disolventes. Debemos también igualmente medir la longitud de las escobillas. El valor normal, por así decirlo, está comprendido entre 12 y 14 milímetros, pero esto ya depende un poquito de cada motor, de cada fabricante. Para medirlo, pues lo extraemos de su alojamiento, la extraemos de su alojamiento y con un calibre pie de rey, pues medimos esta longitud. Esta escobilla que estamos midiendo, este carbón es nuevo y está marcando sobre los 22 milímetros. Comprobaremos que no existe desprendimiento, que no le falta ningún trocito, que no está deformada y también comprobaremos el perfecto rozamiento con el colector del gas. La comprobación que realizaremos sobre el motor de arranque se hará en el inducido. En ella comprobaremos o mediremos la excentricidad máxima que presenta el colector de gas. Para ello lo colocaremos sobre unos calzos en V y con ayuda de un reloj comparador mediremos esa excentricidad. Debe estar comprendida entre 0,08 y 0,2 milímetros como máximo, pero bueno, siempre verificando los valores indicados por el fabricante. En cualquier caso, si esa excentricidad se sobrepasa, se puede meter en torno y con ayuda de este, pues eliminaremos la excentricidad. Eso sí, una vez eliminada la excentricidad, mediremos el diámetro mínimo del colector, que aquí vemos que bueno, puede estar comprendido entre 30 y 39 milímetros de diámetro. Siempre verificaremos con lo indicado por el fabricante.
Para comprobar si existe cortocircuito entre las bobinas del inducido, podemos utilizar este instrumento que es un transformador roncador. Es muy sencillo de utilizar, se coloca el inducido como vemos en pantalla, sobre el transformador se activa este y con una lámina metálica, pues normalmente se utiliza una hoja de sierra como la que estáis viendo, se acerca. Si existe atracción, si es atraída magnéticamente o vibraciones en la lámina metálica, es significativo de que hay cortocircuito. Vamos girando, el inducido se va girando y vamos comprobando en todas sus partes que no existe esta atracción. Comprobaremos en nuestro inducido que las muñequillas de apoyo del árbol están en buen estado. ¿Vale? Estas dos muñequillas donde apoya en normalmente casquillos de fricción de bronce, aunque a veces podemos encontrarnos con cojinetes de agujas. Bueno, comprobaremos su estado, que no presenta deformaciones, puntos de oxidación, desgaste excesivo, rayaduras. En esta de aquí, en este apoyo, por ejemplo, sí que podemos ver que aquí, bueno, presenta unos ciertos golpes, una cierta deformación. En fin, deberíamos de repasar, limar esto para que el rozamiento con el casquillo de fricción pues sea al mínimo posible. Con nuestro polímetro configurado para medir resistencia a la mínima escala, en este caso 200 ohmios, mediremos la resistencia o continuidad entre dos delgas consecutivas. ¿Vale? Aquí está marcando 0,3 ohmios, pues iremos cambiando de delgas consecutivas y debe marcar la misma resistencia 0,3 y volvemos a cambiar, así sucesivamente, 0,3, la misma resistencia. De no ser así, ocurriría que estas soldaduras de las bobinas con las delgas harían un falso contacto y pudiera manifestarse también con algún quemado, se vería aquí algún chisporroteo, algún quemado en esta zona de soldadura delga bobina. Comprobaremos en el inducido el aislamiento de las bobinas con respecto a su eje o a su chasis. Para ello, como siempre, para medir el aislamiento, configuramos polímetro resistencia máxima escala, 20 millones de ohmios en este caso, y pinchamos sobre las delgas y el chasis. ¿Vale? El eje, cualquier parte del chasis, de eje, debe marcar un 1 a la izquierda como lo está haciendo. Ese aislamiento es correcto. Dentro del mecanismo de arrastre del motor de combustión comprobaremos pues todo lo que es el sistema de rueda libre. Bueno, verificaremos que en un sentido está bloqueado y que en sentido contrario gira libremente. ¿Vale? Le cuesta un poquito de trabajo. Pues bueno, como no tiene desmontaje, no podemos aplicarle grasa. Si pudiéramos intentar, pues bueno, limpiar esta zona y algún aceite más ligero para que gire más fácilmente. En cuanto al mecanismo de rueda libre, bueno, pues como hemos dicho, tiene que girar en un sentido libremente y bloquear en sentido contrario. He desmontado para que veáis los muelles y los rodillos, lo que es en sí el mecanismo de rueda libre. Está engrasado. Como no tiene desmontaje, pues difícilmente podemos engrasarlo. Pudiéramos echarle algún líquido, algún aceite más fluido, pero bueno, no es aconsejable. En cualquier caso, yo aquí el aro que lo protege lo he seccionado. Quizá con paciencia se pudiera retirar el aro y luego volverlo a cerrar. Retirarlo para limpiar y engrasar. Efectivamente, pues bueno, le falta engrase a este motor y tiene los dientes fresados. Debemos medir también el aislamiento de las bobinas inductoras respecto a su chasis. Para ello configuraremos nuestro polímetro para medir resistencia máxima escala, en este caso son 2000K, si fuesen 2 megaohmios, pues 2 megaohmios, máxima escala para medir resistencia. Y pinchamos, vamos a ver, entre uno de sus terminales y el chasis, en un lugar donde no haya ni pintura ni óxido, ¿vale? Tiene que marcar, pues eso, un 1 a la izquierda o este 0.L indicativo de que está aislado, no hay la resistencia es infinita entre
bobinas inductoras y chasis. Si nuestro estator es de imanes permanentes, pues comprobaremos el correcto estado de ellos, que no falte ningún trocito ni que haya ninguna limaduras pegada. Habría que limpiarlo muy bien. Bueno, esto alguna vez me habéis preguntado, no tiene reparación. ¿Vale? Fijaos, aquí tengo uno desmontado con las 4 masas polares, que realmente son imanes. Faltan trozos, están llenos de limadura. Aunque intentemos pegarlos, el entrehierro, que es la distancia entre los imanes y el rotor, es muy pequeñita y eso no tiene reparación. Con ayuda de nuestro polímetro configurado para medir resistencia en la mínima escala, bueno, este no tiene escalas, pero en cualquier caso resistencia a la mínima escala, vamos a medir la continuidad entre las bobinas inductoras. Si pinchamos entre sus dos terminales, tiene que marcar 0 ohmios, ¿vale? Son espiras de hilo muy grueso con longitud muy corta, ¿vale? 0 ohmios prácticamente. Son este tipo de espiras, ¿vale? Que realmente son flejes metálicos enrollados aquí. Debemos de comprobar en el colector de delgas, incluido en el inducido, que la separación entre delgas es la correcta. Nos podemos ayudar de una lupa para ver esta separación y verificar que no existe polvo de carbón, que no existen virutas extrañas que la estén cortocircuitando. Podemos ayudarnos de un bisturí, de un cúter, para limpiar esta separación y posteriormente hay que limpiar con un paño impregnado en alcohol. Si se ha mecanizado el colector de delgas para quitar la excentricidad, es sumamente importante una observación exhaustiva para verificar que no quedan hebras de cobre cortocircuitando las delgas, ni que se haya metido hebras de cobre aquí entre las bobinas para evitar cortocircuitos. ¿Vale? Nos ayudaremos con una pistola de aire, soplaremos todo esto, lo limpiaremos muy bien. Nos podemos ayudar de nuevo con nuestra lupa para verificar que todo ha quedado correcto y luego se limpiará con un paño impregnado en alcohol. Comprobaremos que las bobinas del inducido están todas en sus ranuras, en sus alojamientos, no ha salido ninguna, que están totalmente esmaltadas, lacadas. Sabemos que cuando entra gasolina o gasoil se deshace el esmalte y pierde el aislamiento. Y luego verificaremos que están perfectamente soldadas a las delgas, que no hay ninguna suelta, puesto que si una de ellas se suelta, pues el motor se vuelve ruidoso y pierde potencia. Todo esto son inspecciones visuales que debemos de ir minuciosamente comprobando una a una todas las soldaduras. También podemos medir la continuidad entre delgas por medio de una lámpara serie. Conectamos una de las puntas a borne positivo de batería y con la lamparita de pruebas conectamos en la delga consecutiva. No es la misma, son distintas delgas. Si se enciende quiere decir que no hay pérdida de continuidad y que estas bobinas están correctamente soldadas. Tenemos que ir haciendo esta verificación de parejas consecutivas y comprobar que todas ellas lucen. Si alguna no luciese, quiere decir que esta soldadura no es correcta, estas soldaduras de las bobinas no es correcta y habría que repasar esa soldadura. También eso se aprecia con un chispeo excesivo, puntos negros sobre el colector. Una comprobación que tenemos que hacer, o una observación más que comprobación, es que el taco de goma que llevan los motores de arranque, que separan la zona del relé, donde está atornillado el relé, de lo que es el propio motor, debe estar ubicado en su posición, ¿de acuerdo? Esta posición hay que respetarla para que no entre polvo, es un taco guardapolvos y que, bueno, hace un poquito de amortiguación en la salida y la entrada de la horquilla de mando. Si podemos observar aquí ese surco por ahí llega a tocar la horquilla de mando. Colocarlo perfectamente en su ubicación antes de montar. Verificaremos el piñón de mando.
verificaremos que no presenta golpes ni desgastes ni puntos que hayan adquirido altas temperaturas. Eso se manifiesta con un ennegrecimiento en los dientes. Bueno, este aparentemente está en perfecto estado, no presenta fresado. Cuando hay un fresado en la punta de los dientes es debido a que choca con volante de inercia. Lo limpiaremos y quitaremos partículas extrañas que no proceden, que estén en esa ubicación. Comprobaremos que los canales o estrías, estos de aquí, por los que se desliza el piñón de mando, están en buen estado. También debemos de limpiar y engrasar antes de montar. Veremos que debemos comprobar que se desliza correctamente. En los motores con reductora comprobaremos que los engranajes giran libremente, suavemente, y comprobaremos que no existen agarrotamientos ni holguras, ¿vale? Estos engranajes son los satélites. Comprobaremos el estado de los dientes, de los 3 satélites y de la corona también. Bueno, una vez extraído del motor hay que limpiarlo porque fijaos cómo está está lleno de grasa vieja y de óxido. Esto se limpia muy bien y luego se engrasa de nuevo antes de montar. Debemos verificar el estado de los cojinetes de apoyo, los casquillos de fricción de bronce del rotor o inducido. Bueno, que no presenten desgastes excesivos, y si son rodamientos de agujas, pues y están en mal estado, hay que sustituirlo. Fijaos en este que está, a ver si puedo enfocar, está completamente arañado por dentro, ahí está, se ve, está arañado por dentro. Este casquillo de fricción habría que cambiarlo antes de montar el motor de arranque. En los inducidos que incluyen reductora, tren epicicloidal o un engranaje de reducción, debemos de comprobar el estriado de los dientes del árbol del inducido. Este estriado debe estar limpio, debe estar exento de limaduras y se ha de engrasar siempre con grasa nueva, que no presenten partículas extrañas ni desgastes excesivos. Si se desmontan las bobinas inductoras para su reparación o sustitución, tenemos que comprobar, una vez que se han cambiado y se han verificado, tendremos que comprobar que en su montaje los tornillos de las masas polares entran hasta el fondo y se le da el par de apriete indicado en la tabla que os dejaré en el enlace. Después de todo ello, con un calibre o pie de raíz, mediremos esta distancia entre masas y deberemos de comparar también esa distancia, comprobarla con la indicada por el fabricante. Pues nada más y nada menos. Espero os haya servido para hacer las comprobaciones y para hacer la práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.